Hemos llegado al capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, y este es un discurso escatológico, un discurso que nos habla del fin de los tiempos. Es el quinto discurso que encontramos en el Evangelio según San Mateo. Y vamos a leer qué nos dice. 24:1. Cuando salió Jesús del templo, caminaba y se le acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo. Pero él les respondió: ¿ven todo esto? Yo les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Estando luego sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él en privado sus discípulos y le dijeron: dinos cuándo sucederá eso, y cuál será el signo de tu venida y del fin del mundo. Ahora, los capítulos 24 y 25 que toman este discurso, más las parábolas que añade Mateo, están basados en el capítulo 13 del Evangelio según San Marcos, sobre todo el capítulo 24, porque Marcos no tiene las parábolas que vamos a leerlas después, y es casi el doble del relato de Marcos. Marcos tiene un solo discurso a lo largo de todo su Evangelio, y ese discurso está en el capítulo 13, del que Mateo toma la semilla y la agranda. Cuando Marcos escribió, ya había sucedido la gran y fuerte guerra entre los romanos contra los judíos, y especialmente contra la ciudad de Jerusalén. Eso ocurrió el año 70. Y sabemos que Marcos escribió en ese tiempo, pero no sabemos si sabía exactamente que el templo había sido destruido. Él habla en general de la destrucción de Jerusalén. Marcos empieza con una especie de anuncio de cómo sería destruido todo en el juicio final. Eso está en el capítulo 13, como he dicho. Pero reflejando lo que sabía de la destrucción de Jerusalén. Es muy corto y refleja el dolor que sentía el pueblo ante esta desolación. El discurso que hay en Mateo, este que vamos a verlo ahora, es 3 veces más largo que el de Marcos. Y también ha añadido 6 parábolas, que las vamos a ver 2 al final del Evangelio, del capítulo 24 y las otras en el capítulo 25. Y tanto Marcos y Mateo, por haber escrito mucho después de la destrucción de Jerusalén, y por tanto también de la muerte de Jesús, ya sabían todo lo ocurrido, pero ponen en sus evangelios como una predicción de Jesús. Es muy posible también que Jesús hubiera predicho todo esto, pero ellos lo escribieron después del año 70, o Marcos en el año 70. Vamos a seguir viendo lo que nos dice el comienzo de los dolores, versículo 4. Jesús les respondió: miren que no les engañe nadie, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oirán también hablar de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin. Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambre y terremotos. Todo esto será el comienzo de los dolores del alumbramiento. Entonces les entregarán a la tortura y los matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán mutuamente. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos, y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero, para dar testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
último párrafo del versículo 14 es propio de Mateo. El fin del mundo. Bueno, tenemos que pensar que cuando hablamos del fin del mundo, estamos hablando del fin de toda la humanidad, pero también tenemos que estar conscientes de que para cada uno de nosotros, el momento de nuestra muerte, de nuestra partida, es el fin, es el fin. Tenemos que vivir con esa conciencia. Y bueno, aquí no nos dice eso el Señor, pero sí, tenemos que aprender a vivir con esa conciencia. Y seguimos versículo 15. Cuando vean pues la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, el que lea, comprenda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en el terrado no baje a recoger las cosas de su casa, y el que esté en el campo no regrese en busca de su manto. Ay de los que estén encinta o criando en aquellos días. Oren para que su huida no suceda en el invierno, ni en día de sábado, porque habrá entonces una gran tribulación cual no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a haberla. Y si aquellos días no se abreviasen, no se salvaría nadie, pero en atención a los elegidos se abreviarán aquellos días. Entonces, si alguno les dice, miren, el Cristo está aquí o allí, no lo crean, porque surgirán falsos Cristos y falsos profetas que harán grandes signos y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Miren, que se los estoy prediciendo. Entre los judíos había la idea de que al fin del mundo, el fin del mundo llegaría con la venida del Mesías. Pero para nosotros los cristianos, el fin del mundo llegaría con la segunda venida del Cristo. Y en estos párrafos que estamos leyendo, se ven unidas las dos ideas como si fueran una sola. Mateo tiene un lenguaje religioso más desarrollado que Marcos y es más dramático, más realista. Y en ambos, Marcos y Mateo, este discurso es solamente para los 12 discípulos. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué cosas más podemos decir de esto? El profeta Daniel, les aconsejo leer lo que dice el profeta Daniel en esta predicación, en esta profecía de Daniel de la abominación de la desolación, y está en el capítulo 9 del libro de Daniel. Y dice, oren para que su huida no sea en invierno ni en día de sábado, porque habrá una gran tribulación. Pero lo importante aquí es lo que nos dice en este párrafo del versículo 23 al 25. Entonces, si alguno les dice, miren, el Cristo está aquí o allí, no le crean, porque surgirán falsos Cristos y falsos profetas, que harán grandes signos y prodigios capaces de engañar incluso a los mismos elegidos. En la época en que estamos viviendo, y desde muchos años atrás, no quiero decir que sea solamente de esta época, pero desde muchos años atrás, hemos ido viendo que ha habido movimientos que han tratado de tergiversar las enseñanzas del Señor. Esto es,
usan el nombre de Jesús, usan la palabra de Dios, pero es para sus propios fines. Y con eso, con ese uso del nombre de Jesús y del uso de la palabra del Señor, quieren engañarnos. Nos dicen, es como si nos dijeran, estamos hablando del Señor, estamos con Él, créannos. Pero tenemos que estar alertas a eso, porque no por estar hablando en el nombre de Jesús, son de Jesús, sino que están haciendo un mal uso del nombre de Jesús y de su palabra. Tengamos siempre cuidado y estemos atentos a no caer en las redes de estos movimientos, sobre todo los actuales, que están tratando de atraer a la gente, están tratando de llevarlos hacia su camino, que no es el camino del Señor. Tenemos muchas enseñanzas extrañas. Por ejemplo, qué sé yo, los budistas, que tienen una idea cíclica de con la reencarnación, ¿verdad? Ellos creen que el ser humano muere y se reencarna en otro ser humano, o hasta en animales a veces, hasta llegar a la purificación total, hasta la santidad. Pero para nosotros no, para nosotros los cristianos, igual que para los judíos, es rectilínea, es vertical, es desde el origen hasta el final, que es Dios en su totalidad. Otros movimientos que están tratando de atraernos son los movimientos de la nueva era, de, la, de estos grupos que utilizan, como el Reiki, por ejemplo, que dicen que somos energía y que podemos transmitir nuestra energía para hacer sanidades, pero eso no viene de Dios, hermanos. Eso no viene de Dios y tenemos que estar atentos con eso, no dejarnos confundir. Lo mismo ocurre con el yoga. A uno le dicen solamente son ejercicios que te van a ayudar a mantener tu cuerpo fuerte, sano, pero detrás de eso está una filosofía que nada tiene que hacer con el cristianismo. Nosotros seguimos a Jesús, el Cristo. No podemos estar mezclando nuestra idea, nuestra fe, nuestra realidad cristiana con ideas extrañas, con ideas que no vienen de lo que el Señor ha enseñado. No nos dejemos engañar, no nos dejemos atrapar con estas ideas raras que no nos van a hacer ningún bien, porque al contrario, siguiendo estas ideas extrañas, vamos a terminar arruinando nuestra vida, perjudicándonos. Sigamos lo que nos dice el Señor. Estemos atentos a su palabra, a sus enseñanzas, para no dejarnos llevar por estas ideas nuevas que nos hacen daño. Tengamos cuidado, porque aquí nos dice claramente el Señor, vendrán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes signos. Tengamos mucho cuidado y no nos apartemos de la palabra del Señor, del camino del Señor. Debemos pedirle siempre a Dios, al Padre, que nos mande su espíritu, ese espíritu que nos ayude a seguir adelante sin caer, ese espíritu que nos llene de sabiduría y que con esa sabiduría también nos llene de discernimiento y de todos los dones a través de los cuales Él quiere que los sirvamos. Pero el discernimiento, la sabiduría y el discernimiento, hermanos, es muy importante para no caer en estas garras que nos quieren atrapar.
Seguiremos. Versículo 26. Así que si les dicen, está en el desierto, no salgan. Estén en los aposentos, no lo crean. Porque como el relámpago sale de oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo de Hombre. Donde esté el cadáver, allá se juntarán los buitres. El rayo, el relámpago, las nubes, siempre están asociadas con las teofanías, con las manifestaciones de Dios. Y ahora, para entender este versículo 28, que es un proverbio y dice, donde está el cadáver, allá se juntarán los buitres, vamos a leer lo que nos dice la nota 28 en la Biblia de Jerusalén. Dice, tal vez es un proverbio con la misma idea de la manifestación patente. Un cadáver, aún escondido en el desierto, queda inmediatamente denunciado por la presencia de los buitres. Con esa frase se nos quiere aclarar que donde esté, donde nos hallemos, donde estemos, el momento de la venida del Señor, ahí vamos a encontrarlo al Señor, donde estemos. No tenemos que ir a ningún lado. Vamos a estar atentos y presentes cuando el Señor decida llamarnos, sea en el fin de nuestros días o sea en el final de los tiempos. Seguimos con la resonancia cósmica, versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo de Hombre, y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra, y verán al Hijo de Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta, y reunirán a los cuatro vientos, y reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Bien, aquí vemos la nube y antecitos vimos el relámpago, que son, ya les decía, anuncios de la presencia, de la teofanía, de la presencia del Señor. Y ahora, ¿qué más nos dice esto? Nos dice que verán la señal del Hijo del Hombre. Eso nos dice en el versículo 30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo de Hombre. ¿Qué es esa señal del Hijo de Hombre? La señal del Hijo del Hombre es la señal de la cruz. Y Constantino, el emperador Constantino, ya tomó este signo durante sus campañas y dijo haber visto esta señal en el cielo. Él dijo que vio en el cielo una cruz y la tomó como su símbolo, colocándola de frente y detrás de sus tropas. Y desde entonces se llamaron los cruzados. Ahora, dice que el Señor va a reunir a sus elegidos desde un extremo de los cielos hasta el otro. El Señor va a estar presente en toda la tierra, en toda la tierra. Y es lo que está el Señor ahora haciendo, está en medio de nosotros, porque Él no nos dejó solos nunca. Sí, nunca. Claro que bien aquí está hablando del final de los tiempos, pero tenemos que estar seguros que para nosotros el final de los tiempos puede ser el último día de nuestras vidas. Tenemos que estar preparados para ese momento en que el Señor nos diga, ha llegado el tiempo y ven conmigo.
todo este discurso hasta aquí ha sido, como dije, ha sido solamente para los 12, no para otras personas, solo para los 12. Y ahora empieza la sección de las parábolas. Y vamos a leer 2 parábolas para continuar las otras 4 en el capítulo 25. Versículo 36. Mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Esto nos muestra que, bueno, si bien hay en los evangelios no es frecuente que pongan 2 cristologías, alta y baja, juntas. La cristología alta es la que diviniza y da toda la divinidad a Jesús, y la baja es la que no le da todo a Jesús y lo muestra sometido al Padre. Y eso es lo que nos sucede aquí cuando oímos y decimos, nadie sabe ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Cuándo será ese día? ¿No? Y dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días que precedieron al diluvio, comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día que entró Noé en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrasó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, uno es tomado, el otro dejado, 2 mujeres moliendo en el molino, una es tomada y otra dejada. Velen, pues, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien. Si el dueño de la casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que lo horadase en su casa. Por eso también ustedes estén preparados, porque en el momento que no piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Bien, esto también se está refiriendo al final. Se está refiriendo al final. Las 3 primeras, esta y la siguiente que vamos a ver, más la tercera, que es la primera del capítulo 25, tienen 3 instrumentos que veladamente hablan de la muerte. Y en general la enseñanza de de las 6 parábolas, estén listos porque a todos les va a tocar. A todos les va a tocar. Todos van a ser llevados. No solamente nos está hablando del fin, como ya les decía, nos está hablando también del fin de cada uno, del día en que nos llegue el momento de la muerte. Velen y estén preparados, porque no saben cuándo les va a tocar. Siguiente. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, a quien su señor puso al frente de su servidumbre para darles la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien su señor al llegar encuentre haciéndolo así. Yo les aseguro que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si el mal siervo, aquel se dice en su corazón, mi señor tarda, y se pone a golpear a sus compañeros y come y bebe con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera y en el momento que no sabe. Le separará y le señalará su suerte entre los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Con Noé nos ha hablado poniendo a Noé como símbolo de Jesús. El relato de Noé está en el capítulo 6 del libro del Génesis. La parucía de la que nos habla aquí está presentada como un juicio a la humanidad. Y cuando nos habla del ladrón que, que puede entrar a una casa si el dueño no está preparado, tiene la misma lección que la anterior parábola.
Y ahora, con la última, la tercera parábola de este capítulo 24, dice, nos habla del mayordomo que al ver que su señor tarda, decide hacer lo que le da la gana. Y si nosotros no estamos preparados, vamos a decir, todavía tengo tiempo, puedo hacer lo que quiera. El último día ya me arrepiento y listo. Pero mientras tanto puedo vivir como yo quiera, haciendo lo que quiera. Mal, bien, todo. Pero el Señor nos dice, vendrá el Señor sin que sepamos cuándo. Y dice, el día que el siervo no espera y en el momento que no sabe. Lo separará y le señalará su suerte entre los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Hermanos, con todo este discurso, lo que el Señor en todo el discurso nos ha dicho es estén atentos y estén preparados, estén velando, no sigan doctrinas extrañas, cuiden su alma, aprendamos a vivir bien el gran regalo que tenemos de Dios, que es nuestra vida. El Señor nos ha regalado nuestra vida, nos ha regalado todo, todo el universo para que podamos disfrutar de Él, admirar esa maravilla, ver toda la belleza de la creación de Dios. Aprendamos a admirar eso, aprendamos a admirar la vida entera en sí, para no decaer en nuestra fe, para no ser atraídos por cosas extrañas y para estar preparados el momento que el Señor nos llame. Amén.